reflexión. Ustedes saben que yo soy llorona y hoy probablemente tenga una extra de llanto. Bueno, y para comenzar, esto no es que Pedro se está preparando para la otra semana, sino que es una parte de la dinámica, ¿verdad? Digamos, si ustedes quisieran ir a la montaña, ¿verdad? ¿Qué cosas creen que son necesarias que pueden llevar, ¿verdad? Si ustedes dicen, bueno, como los legendarios que ahora está de moda, si usted dice, bueno, ¿qué necesito yo llevar? ¿Qué necesito cargar en ese maletín, ¿verdad? ¿Qué necesito echar? ¿Qué es importante que yo eche en esa maleta? ¿Verdad? Entonces ahí puse una serie de cosas que tal vez pueden ser importantes, pudimos haber puesto más, ¿verdad? Pero tal vez yo pienso que si hace sol, que lleve bloqueador, que si van a haber muchos mosquitos, mejor llevo repelente, que si el bastón, que si la gorra para el sol, que ropa fresca, y si no, para en la noche algo caliente. Pero empiezo a pensar en el montón de cosas que yo necesito cargar en mi maleta, ¿verdad? Para llevar, ¿verdad? Todo lo que yo necesito llevar. Y probablemente los legendarios que están aquí, ¿verdad? Hoy, cuando se estaban preparando, llenaron esa maleta con una lista, pero echaron algunas cositas extra, ¿verdad? Que creían que era importante que tenían que llevar, ¿verdad? Aun cuando en la lista no decía, echaron cosas adicionales, y probablemente las esposas echaron cosas adicionales para que ellos llevaran y estuvieran preparados, ¿verdad? Y yo digo, personas, digamos, que tienen experiencia, por ejemplo, Eric, que es una persona que va mucho a Talamanca, yo me imagino cómo debe ser la maleta que lleva cuando va. ¿Por qué? Porque es una persona que ya tiene experiencia en eso y se ha dado cuenta que tal vez cargarse de muchas cosas no le beneficia en nada. Probablemente en ese bolsito lleva lo necesario, ¿verdad? Y yo me imagino, digamos, que los legendarios, bueno, los que eran senderistas y pasan a ser legendarios, cuando van por segunda vez, ya no llevan la misma carga que antes, ¿verdad? Ya no echan, porque ya tienen otra mentalidad de lo que tienen que llevar, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que yo necesito, qué necesito, ese es el tema de hoy. Entonces, yo digo, ¿cuántas cosas uno se llena de cosas innecesarias en la vida? Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los zapatos, pero yo siempre he pensado, tengo solo 2 pies, solo puedo usar un par de zapatos a la vez, no puedo usar, o sea, si tengo 30 pares de zapatos, solo me puedo poner uno a la vez, ¿verdad? Pero a veces uno se llena de cosas innecesarias, ¿verdad? Nosotros en la vida tenemos necesidades físicas, ¿verdad? Ustedes tienen, por ejemplo, necesidades físicas son el hambre, el comer, ¿cómo se llama? El dormir, las necesidades fisiológicas, el tener un techo para cubrirse, esas son necesidades físicas que uno tiene. Y esas necesidades físicas ustedes las pueden suplir. Si tienen hambre, se ponen a comer, si tienen sueño, se ponen a dormir. Fácilmente se pueden suplir. Pero resulta que existen necesidades también emocionales, ¿verdad? Y a pesar de que somos personas diferentes, se han descubierto, digamos, que hay 4 necesidades profundas en las personas, aun cuando somos personas diferentes. Pero antes de entrar a ese tema, yo quisiera, a algunos les repartí unos papelitos con unos versículos bíblicos. Quisiera que alguien me ayude leyendo Efesios 3, 17 al 19, que es la base bíblica de este. ¿Ah? ¿Es la que le toca a usted? Okay. Listo. Amén. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Okay. Entonces, vean qué importante las cosas que dicen este versículo. Primero, que estemos agarrados y cimentados en el amor de Jesucristo, ¿verdad? Es lo primero, habla del amor, el cimiento ese tiene que ser. Después dice
que tenemos que comprender el tamaño de ese amor, ¿verdad? O sea, yo creo que no podemos ni siquiera dimensionar ese tamaño y cómo es ese amor para nosotros, ¿verdad? Y aquí dice que sí, o sea, que ese amor excede cualquier conocimiento. O sea, no podemos imaginarnos lo grande que puede ser ese amor, ¿verdad? Y dice, pero que si lo llegamos a conocer, vamos a ser llenos de Dios, ¿verdad? Entonces, el poder conocer ese amor nos va a llenar de él. Y esto es algo que quiero que, digamos, lo tengan presente por lo que vamos a hablar, ¿verdad? Lo importante que es llenarnos del amor de Dios. Ahora, yo quisiera preguntarle si aquí a alguien se le ocurre algún ejemplo de lo que ha experimentado como amor de Dios. Digamos, si alguien me puede contar algún ejemplo que se le venga a la mente de algo que vivió, que usted dice, bueno, en esto vi el amor de Dios para conmigo. No sé si... Ajá. Yo tengo una experiencia que yo sé que fue el Señor y lo experimenté así como el amor de Dios. Una vez me comí, hace como un año y algo, estaba comiendo palomitas de maíz dulces y oí donde se me quebró una muela así, la sentí y yo, bueno, asustadísima. Al otro día me fui de la dentista, me dijo que sí, que se me había fisurado la muela y que tenía que ir a hacerme un tratamiento de nervio, ¿verdad? Bueno, que le digan a uno eso ya es horrible. Entonces me fui, llegué donde el especialista en el nervio y me dijo que no, me empezó a revisar y me dijo que no, que esa muela ya no había ni que hacerle tratamiento de nervio, que había que sacarla. Y ni me cobró la consulta, me dijo, no vayas, o sea, como en 5 minutos me vio con aparatos especiales, porque es el único especialista con esos aparatos aquí. Y entonces yo me fui tan triste, porque me dijeron que me tenía que sacar la muela. Para mí eso fue dolorosísimo. Y yo me recuerdo que yo iba llorando en el camino, todo el camino por Plaza Mayor, toda la pista, ¿verdad? Y yo llegué y llamé a la doctora y le dije, mi doctora me dijo que había que sacarla. Y me dijo, ¿cómo? Yo le dije, sí. Y entonces me dijo, bueno, mañana nos hablamos, porque yo lloraba, de verdad. Entonces yo me recuerdo que yo llamé a mi mamá y mi mamá me dijo, no, pero eso no puede ser, Ana, oremos al Señor, oremos al Señor. Y entonces oramos y yo de verdad, yo me quedé ya más tranquila, pasé la noche, al otro día llamé a la doctora y entonces la doctora era un sábado y me dijo, yo no voy a atender hoy, pero yo voy a ir al consultorio porque yo quiero verla a usted otra vez. Entonces me vio y me dijo, no, Lorena, esa muela no es de sacar. Y yo, porque me dijo, véngase de una vez, porque si hay que sacarla de una vez, ¿verdad? Y yo iba a sacarme la muela. Entonces, cuando ella me dijo, no, yo estoy segura que esa muela no hay que sacar. Y entonces, yo dije, el Señor es un milagro, solo así me lo puedo explicar. Entonces, me volvió a sacar cita con el mismo especialista y pasaron como 3 días a la cita. Pero yo en esos 3 días yo iba sabiendo que el Señor, la muela yo la tenía nueva, ¿verdad? Entonces cuando llegué me empezó a revisar y me da la sensación como que hasta se molestó de que la doctora le diera otro diagnóstico, ¿verdad? Porque ellos creen que son expertos. Entonces, cuando me dijo, voy a empezar a hacer el tratamiento, y yo, ¿cómo? Dice, sí, le voy a realizar el tratamiento del nervio, la muela se va a salvar. Vean, yo me recuerdo que él empezó a anestesiarme y a mí se me salían las lágrimas y
Y yo decía, Señor, tanto amor me tienes que me cuidaste mi muela. Porque yo lloraba por mi muela, yo no sé, pero para mí los dientes, ¿verdad? Son... Y entonces yo lloraba por mi muela y le decía, Señor, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Y el Señor tuvo tanto amor que me salvó mi muela. Y nada, me hicieron el tratamiento de nervio y ahí está, perfecta. Qué bonito eso, porque realmente usted lo sintió. Cualquiera, otra persona, un incrédulo hubiera dicho, no, le dieron más diagnóstico. Sí, Pero usted entendió que eran los mejores equipos y que usted había orado y que el Señor había tenido cuidado. Él, que es todopoderoso, pudo cuidar de una muela que uno dice, sería muy simple, algo, una muela. Pero él sabía el significado para mí. Yo no sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia así donde usted dice el profundo amor de Dios lo sentía, digamos, en ese momento. Bueno, yo también algo así semejante a una casa, pero yo sí perdí la pieza. Para mí igual los dientes son como, ¿verdad? Yo les he cuidado porque me ha costado mucho sufrimiento. Y tuve que pasar muchos traumas y todo. Y tenía una piecita aquí que me la tuvieron que hacer de muela a molar para que me entraran bien todas las piezas dentales con los frenillos. Y ya yo estaba feliz con mis dientes. Ustedes me ven así, ¿verdad? Porque yo me siento orgullosa de mis dientes. Por mucho tiempo yo reía así, porque no podía reírme porque tenía los dientes tan torcidos que, ¿verdad? Me da vergüenza enseñar mis dientes. Después del amor que Dios me dio, de irme haciendo el proceso y todo, yo decía, ya tengo mis dientes perfectos, ¿verdad? Y se me va quebrando esta que me habían arreglado. Y yo dije, qué madre, ¿verdad? Y yo lloraba y me hace el dentista, no, esa pieza hay que cambiarla. Pero hay dos opciones, o hacer ¿cómo era? Un puente o un implante. Esas son las dos únicas opciones, una es más cara que la otra. Y dije, ay Dios, el implante, mejor para comer. Es una pieza que ni se ve, pero es importante para comer. Y yo cuando tuve que hacer eso, yo decía, otra vez todo el proceso, todos los traumas, todo el sufrimiento. Gracias a Dios, a él le puso los mejores doctores y todo para que, ¿verdad? Lo iluminó para que escogiera. Y yo iba por lo más sencillo, ¿verdad? Y Dios nos regaló un plan. Y ahora estoy tan feliz porque todo eso fue como, yo pensé que iba a ser como de meses de sufrimiento y de recordar, y fue como de 5 o como de 1 hora. ¿Cómo estás? Aquí está Mario. Muchas gracias, Pedro. Tranqui. He ido a crecer. Ahí es más. Bueno, y entonces, más bien fue tan rápido todo el proceso, y yo dije, wow, o sea, más bien Dios, de verdad, grande, me lo desacomodó y todo, y ahora nada más estoy esperando, ¿verdad? Me fue como mejor de la cuenta, porque yo sufrí por eso, pero con eso amor me dio algo mejor. Bueno, qué bonito y también, ¿verdad? Qué experiencia, porque tal vez es algo que es muy importante para ustedes. Tal vez otra persona hubiera dicho, bueno, yo no importa, pierdo la pieza. Otra persona dice, no sé, ¿verdad? Porque no era tan importante, pero para ellas era importante y sintieron el amor de Dios ahí, ¿verdad? Entonces, yo sé que cada uno de nosotros ha vivido la experiencia de sentir el amor de Dios, ¿verdad? Y significativamente que le saque a uno las lágrimas ese amor que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Yo vi a alguien un día de estos que lloraba. Pero ese es otro día, porque sintió el amor de Dios. Bueno, pero bueno, entonces vamos a entrar a esos 4 aspectos que son, esos 4 aspectos que les decía que son necesidades emocionales
que son profundas en nosotros, ¿verdad? Y que deben de ser, llenas. Entonces, el primero habla sobre la aceptación. Entonces, la aceptación dice que es el sentirse amado y necesitado por otros. Entonces, yo pensaba en un ejemplo de estos y me acordaba en una época, bueno, yo les he contado a algunos aquí, una época en que yo trabajaba mucho, trabajaba muy tarde, trabajaba fines de semana, eran picos que yo tenía, digamos, durante el mes, donde era muy duro el trabajo que yo tenía. Y Andrés lo que hacía era que él, se le elevaban los picos de mal comportamiento cuando yo estaba trabajando mucho, ¿verdad? Entonces venían recados de la escuela, se peleaba con compañeros, él se comportaba mal aquí en la casa, no hacía caso. Entonces yo empecé a entender que mis momentos, digamos, de menos atención hacia él se convertían en los momentos en que él trataba de llamar la atención. ¿Por qué? Porque necesitaba ser aceptado, ¿verdad? Por la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tenía otro enfoque, que era el trabajo. Entonces estaba perdiendo esa necesidad de aceptación y entonces trataba de llamar la atención, ¿verdad? Existe otra necesidad profunda que es la identidad. Dice, saber que soy significativo y especial. La semana pasada vimos el quién soy, ¿se acuerdan? Con Pedro, que nos tenía usted, ¿verdad? Qué importante saber quién soy yo para Dios, ¿verdad? Que dice que Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Que somos coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? O sea, entender que no somos cualquier cosa, ¿verdad? Dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Entonces, cuando usted entiende eso, ¿quién es usted? Aunque el enemigo quiera venir a engañar y a decirle que usted no sirve, que usted, no va a salir adelante, que usted no le puede servir al Señor, que usted, no es capaz, una serie de cosas que el enemigo viene a mentir en nuestra cabeza. Usted puede, si usted entiende quién es usted en Dios, si usted tiene su identidad en Él, usted va a poder, salir adelante. ¿Por qué? Porque nadie lo va a confundir, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, con todos estos hablados de la identidad de género, si a mí alguien me dice que no soy mujer, yo sé que yo soy mujer, nadie me va a hacer cambiar eso. Esa soy yo, es mi identidad, estoy convencida. Entonces, si yo estoy convencida de algo, nadie, aunque me quiera meter en la cabeza algo contrario, no lo va a lograr. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros como hijos, ¿verdad? Que tenemos que encontrar esa identidad en Dios para que nadie nos venga a confundir. La tercera necesidad profunda es la seguridad. Dice necesidad de sentirse seguro y confiado. Entonces, cuando yo pensaba en esta situación, digamos, pensaba por ejemplo en los niños cuando son pequeños, ¿verdad? Y otro niño viene a pelear con ellos y por ejemplo está el papá o la mamá ahí cerca. ¿Qué hace el niño? Si otro viene a pelear con ellos lo que hacen es venirse donde uno, ¿verdad? Donde la mamá. ¿Por qué? O donde el papá, para sentirse protegido. ¿Por qué? Porque hay seguridad, ¿verdad? Si nosotros entendemos que nosotros en Dios tenemos esa seguridad, esa confianza, que nuestra vida está escondida en Cristo, podemos, llenar esa seguridad en nosotros, ¿verdad? Y el cuarto punto es el propósito. Dice la necesidad de tener una razón para vivir. Entender cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué es que yo existo? El problema es cuando uno lleva una vida sin propósito. Usted camina los días vacíos. Pasa cada día y usted no tiene, digamos, ninguna meta que cumplir, no tiene a dónde ir. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito. Y qué importante es que usted entienda cuál es el propósito que Dios tiene para usted. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene vacíos en esas 4 necesidades profundas y no sabe cómo llenarlas en Dios? Va a empezar uno a llenarlas con cosas como los legendarios, va a empezar a llenar el maletín con un montón de cosas innecesarias, con cosas que no vienen de parte de Dios, ¿verdad? Entonces empezamos a echar y echar y echar cosas dentro de la maleta innecesarias dentro de nosotros. ¿Qué pasa cuando empezamos a llenarnos de cosas que no son de Dios? Que empezamos a afectar nuestra conducta.
afectar inclusive hasta nuestra parte física, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo en la parte de seguridad, alguien, digamos, me traiciona mi confianza, ¿verdad? Y yo decido no caminar conforme a lo que dice la palabra, sino que a esa persona no la perdono. Entonces ya eché en mi saquito una falta de perdón. A esa persona decido estarla culpando. Entonces ya eché en mi saquito generar culpa en la persona. Decido amargarme. Entonces ya eché en mi saco amargura. Todo eso el Señor no lo quiere. ¿Y qué pasa con todo eso que yo me llené? Me afecta la parte física, ¿verdad? Porque entonces me empieza a dar presión alta, me da colitis, me da gastritis, ¿verdad? Una serie de cosas por llenarme de cosas que son innecesarias, que no son conforme a lo que Dios quiere en el amor de Él, ¿verdad? ¿Quién tiene Jeremías 2:13? Yo lo tengo. Sí. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vean qué importante. Dios es la fuente de agua viva, constantemente le está fluyendo. Si nosotros no estamos de ahí y nos sustituimos a otras cosas, nos tratamos de autorrealizar con cosas que no vienen de Dios, entonces no tenemos esa fuente. Es una cisterna que no, o sea, va a correr el agua y va a estar siempre vacía, ¿verdad? Siempre vamos a estar vacíos. ¿Quién tiene? Vamos a ver, Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ok, a veces nosotros para llenar esos vacíos tratamos de llenarnos o tratamos de o cargarle a las personas que llenen esos vacíos, ¿verdad? Que el esposo sea el que me llene, que los hijos sean los que me llenen, que el trabajo, la profesión, los deportes, las fiestas, todo eso sea lo que me llene, ¿verdad? Pero vean que ni siquiera yo tengo que confiar en mi corazón. Dice que fíjate en Jehová, dice un proverbio, ¿verdad? Con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento, ¿verdad? Entonces, qué importante que es ni siquiera yo confiar en mi corazón, sino tener mi confianza plena en Dios, ¿verdad? Como ese versículo que leyó Eric. ¿Quién tiene Jeremías 17:5? Ajá. Quedaron a la par y de casualidad. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Okay. Vean que en este versículo, Jeremías 17:5. en ese versículo no es que no podamos confiar en la gente, no es que andemos desconfiados y que le cerremos la puerta a todo el mundo, ¿verdad? Y estemos desconfiados de la gente y que veamos en todo el mundo algo malo. No es eso, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Como el ejemplo que les decía, la gente nos puede fallar, la gente nos puede, digamos, traicionar o tal vez simplemente hacer una mala cara. Pero si mi corazón está confiando en el Señor y está puesto en Dios, mi corazón no se va a dañar, ¿verdad? Entonces, qué importante que es que yo mi confianza no la deposite en la gente, sino que la deposite en Dios. Y entonces puedo caminar conforme a su palabra. Como decía ahora hace un rato, aunque digamos, si alguien me traiciona, yo lo puedo perdonar y seguimos adelante, ¿verdad? Porque esa es la confianza en que yo tengo que caminar. ¿Quién tiene Proverbios 11:28? Mientras, ayer en el grado, el pastor dijo algo muy claro, que él decía que él no confiaba en la esposa, pero sí confiaba en Dios, que tenía a su esposa bien protegida. Si uno pone la confianza siempre en Dios y sabe que Él está confiando en nosotros,
estamos bien resguardados, porque la confianza de nosotros está puesta es en Dios. Y él lo decía y me generó esa curiosidad, esa particularidad que decía, mi esposa no debe confiar en mí, mi esposa debe confiar en Dios, que Dios hace la obra en mí. Amén. Sí. Y eso es lo más importante. Sí, sí, muy bonita la explicación así, ¿verdad? Sí, porque a veces, al final la gente falla, ¿verdad? Y todos fallamos, o sea, todos cometemos errores y podemos herir sin querer a la otra persona. Pero también es lo importante también que nuestro corazón esté también para saber reconocer nuestros errores también, ¿verdad? Lore. Dice, el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Okay. Aquí cuando yo leía esto, bueno, el poner nuestra confianza en el dinero, ¿verdad? Yo recordaba, por ejemplo, hace unos años cuando estuvo la crisis como en el 2006, había una noticia donde decían que un señor que era millonario había perdido un montón de dinero, pero no era que se había quedado pobre, había perdido un montón de dinero. Y lo que hizo fue que se le tiró un tren y se murió, ¿verdad? Y yo digo, qué increíble, porque su confianza estaba puesta en el dinero, perdió unos cuantos millones, pero no se había hecho pobre y prefirió perder su vida por un dinero, ¿verdad? Entonces, qué importante que es que aun cuando nosotros estemos en escasez, digamos, en una situación tal vez complicada, entender que nuestra confianza está puesta en Dios y entender que en su palabra dice que nada nos va a faltar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si nos cimentamos en ese amor que Él tiene para nosotros, que es nuestro papá, y Él dice que nada me va a faltar, ¿cómo me voy a preocupar yo de si me va a faltar algo? No, Él lo dice en su palabra y la va a cumplir. Dice, nuestra satisfacción solo puede estar en Dios. Yo no sé quién tiene Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que come de mí, y el que en mí cree nunca va a morirse. Qué linda palabra, ¿verdad? Es en Él en que nosotros podemos confiar y llenar todas esas necesidades que nosotros tenemos. En cualquier, no importa el aspecto, digamos, o la circunstancia que estemos pasando, la palabra de Dios tiene una respuesta para eso. El Señor sabe todas las necesidades que nosotros íbamos a tener y Él sabe cómo suplirlas. Vamos a ver, ¿quién tiene Jeremías 17, 7 al 8? Aquí dice. Ajá. Jeremías 17, 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Vean qué increíble las promesas que Dios tiene para nosotros en la palabra, ¿verdad? Cómo no importa las circunstancias, no importa el calor, no importa la sequía, siempre dice que va a estar la hoja verde y siempre va a dar fruto. Si ustedes se fijan en una planta, ustedes dicen, eso no es posible, ¿verdad? Y si, digamos, los expertos, digamos, si la planta no tiene esa agua, digamos, y tiene mucho, bueno, más bien, si tiene mucho calor, esos factores y esas circunstancias pueden afectarla, pero están las raíces en el agua viva, que no deja de fluir en él, ¿verdad? Cuando estamos afianzados en él, entonces siempre vamos a dar fruto. Eso es lo importante, a pesar de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Y el Salmo 125:1. Yo. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Igual, ¿verdad? O sea, no importa las circunstancias, no importa las necesidades. Si estamos cimentados en Él, vamos a salir adelante, porque Él es el que nos va a sacar. Bueno, regresando, digamos, al versículo que nos leyó Jan al principio, otra vez, digamos, viendo todas estas necesidades profundas que nosotros podemos tener, cualquier necesidad que uno tenga, que ha tratado de suplirla, digamos, a través de una serie de situaciones,
y no nos hemos afianzado en Dios, volvemos a recordar, digamos, ese primer versículo, cómo es importante que nos cimentemos en el amor de Jesucristo, ¿verdad? Que sea ese nuestro cimiento primero, que podamos conocer esa inmensidad, ¿verdad?, del amor de Dios, para que sea Él el que nos llene. Y yo, digamos, quería compartirles un versículo que a mí me gusta mucho. Ese versículo está en Sofonías 3:17, ese se los voy a leer yo. Dice: Jehová está en medio de ti poderoso. Dice: Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Dice: callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Yo no sé si alguna vez usted ha leído este versículo y se ha puesto a pensar qué es callar de amor, ¿verdad? Que es que usted deje callado a Dios del amor que Él siente. O sea, que es tanto el amor que Él siente que se queda sin palabras, Él que es Dios, por usted, ¿verdad? Y yo digo, qué impresionante. Yo no sé si también usted se ha puesto a pensar en Dios cantando, Él que es todopoderoso. Y aquí Él dice que Él se regocijará, o sea, Él se ríe, se llena de alegría, cantando, de amor por nosotros. Entonces, eso es lo que yo quería como sembrar último, porque a mí este versículo me encanta, o sea, pensar. ¿Cuál es? ¿3 qué? Sofonías 3:17. Gracias. Pensar que el amor de Él es así de grande, o sea, tan profundo, tan sin palabras, que lo dejamos cuando Él nos ama, ¿verdad? Qué bonito que es. Entonces, definitivamente tenemos que buscar nuestras necesidades profundas en Él, porque Él no nos va a fallar. Él es el que nos va siempre a ayudar a sacar adelante, ¿verdad? Y eso era lo que les quería compartir hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera compartir al respecto. Qué bonito esto de que dejará por ti con cantos alegres. Nunca lo había escuchado. Uno no se imagina al Señor festejando uno, ¿verdad? Con cantos. Generalmente es uno el que le canta al Señor. Y yo nunca había escuchado que el Señor festeja con cantos. Sí, a mí eso me impresiona mucho, o sea, yo me lo imagino, yo digo, Él que dice que es en un trono alto y sublime, pero yo digo, Él es Dios todopoderoso y Él canta, pero canta de amor. Es demasiado impresionante, ¿verdad?, lo que Él tiene por nosotros. Entonces, que no dejemos de pensar en eso, que hoy se lleven ustedes eso en el corazón, que el Señor los ama, que Él, ¿cómo se llama?, va a suplir todo, porque Él es amor para ustedes. Y lo importante es que nosotros podamos conocer esa profundidad del amor de Él, que dejemos de llenarnos de cosas que no necesitamos. Lo único que necesitamos es a Él, que Él nos llene, ¿verdad? Entonces, vamos a, bueno, siempre parte de lo que hacemos en el GAL es recoger peticiones y acciones de gracias. Entonces,